Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y nos encontramos en San José, Costa Rica, en la primera edición del MAUC, el Mercado Audiovisual Centroamericano y del Caribe, que les presentamos en la pasada edición. Y para este episodio tenemos el placer de tener como invitado a Antonio Saura, el director general de la distribuidora española Latido Films, con quien hablaremos sobre el mercado de los remakes en el cine independiente latinoamericano. Así que bienvenido, Antonio. Encantado. Alegro. Bueno, nos da mucho gusto tenerte en el programa. Te quería preguntar cómo te ha ido en el MAUC, ¿qué te ha parecido esta iniciativa? Bueno, primero quiero hacer una pequeña corrección porque soy distribuidora internacional o agencia de ventas internacional, para que no se confunda con lo que son las distribuidoras locales. Pues muy interesante, la verdad es que me ha sorprendido. Yo tengo siempre una curiosidad enorme por descubrir o ver cinematografías que están emergentes, que en donde puedo encontrar nuevos talentos. Desconocía muchísimo de lo que está pasando aquí. La verdad es que mi nivel de cierta ignorancia, conozco muy bien lo que sucede en la República Dominicana y en otros países, pero desconocía Costa Rica, desconocía Panamá, que son países que me han hecho proyectos, y la verdad es que algunas cosas me han interesado muchísimo más de lo que yo pensaba, y bueno, pues supongo que algo saldrá. Y bueno, es un primer mercado, pero la gente que se ha seleccionado y el nivel de los proyectos es más alto, insisto, más alto de lo que yo esperaba. Yo venía a apoyarlo y me encuentro con que estoy aprendiendo mucho, y yo creo que algo beneficioso saldrá. Qué bueno escuchar eso. Y bueno, entrando ya en materia, en los últimos años, por lo menos en la región, hemos visto muchos proyectos latinoamericanos de los que se han hecho versiones adaptadas a otros territorios, a sus territorios, ¿no? Que es básicamente los remakes. Ustedes en Latido Films ya tienen mucho tiempo manejando este tipo de contenido. Sí, nosotros tenemos un área de especialización también en la venta de derechos de remake de películas que hemos representado. De hecho, nosotros cuando representamos una película pedimos poder hacer la gestión de ayudar al productor a vender los derechos de remake. Y recientemente, pues películas como Ciudadano Ilustre, películas como Mi Obra Maestra, películas como Campeones, la verdad es que otras varias más, la verdad es que las hemos vendido muy bien. Y luego también hemos gestionado alguna película que está basada en remake. ¿Y por qué está pasando esto? Pues porque en un momento dado en donde se están buscando conceptos que sean rentables o que sean positivos, a lo mejor se piensa que trasladando las historias al universo local se consigue mejor resultado que poniendo la original, ¿no? Entonces es por ahí un poco por donde vemos que cada vez hay un mayor mercado de remakes. Y luego hay países que sí que se han especializado ya desde hace tiempo, los guionistas, en la venta de remakes de películas, y en Argentina, por ejemplo, hay varios guionistas que han vendido prácticamente todas sus películas, han vendido los derechos de remake. En Chile también hay varias películas chilenas que han encontrado su remake, y ahora mismo, por ejemplo, en España, una comedia dirigida por Santiago Segura es un remake, y es la película española de más éxito de lo que llevamos de año, ¿no? Entonces vamos viendo que efectivamente, si las historias están bien construidas, si lo que cuentan son cosas que pueden ser universales, al llevarlas a cada uno de los países, las haces más accesible para los públicos locales, ¿no? Vale, y desgranando un poco ese proceso del remake, o sea, veo que el remake va muy ligado a los territorios. O sea, cuando piensas en el potencial que tiene un proyecto para remake, lo haces pensando en que puede ir a uno o a varios territorios. Bueno, lo primero que tienes que ver es si la historia que tiene dentro es susceptible de ser trasladada a otro país, a otras realidades. Entonces, hay películas que no tienen la posibilidad de remake porque las historias son muy locales y además pertenecen mucho a un universo muy particular de un determinado país, y en cambio hay otras películas que sí, que por el concepto, por la trama, por lo que sea, son susceptibles de tener remakes.
Vale. Entonces, la industria del remake es un poco ver si la película que estás llevando realmente, cuando se la cuentas de qué va la película, alguien dice, pero esto yo lo hago en mi país y también funcionaría. Entonces lo que llevas es territorio a territorio. Ahora bien, si vendes un remake a Estados Unidos, normalmente, y ese remake se hace con algún tipo de estrella americana, normalmente en ese momento se paraliza cualquier posibilidad de que vendas a otros territorios, porque la fuerza del mercado americano, del cine americano, pues hace muy difícil que luego puedas hacer un remake. Y de hecho el cine americano no vende remakes, o por lo menos que yo sepa vende muy pocos remakes, porque sus películas son ya suficientemente poderosas en sí mismas. En cambio puedes tener de cinematografías más pequeñas o que tienen más complicaciones, cuyos actores o actrices no son tan conocidos, pues a lo mejor puedes vender esos remakes y hacer un dinero que beneficia al escritor, beneficia al productor y beneficia a todos los que han invertido en esa película. Vale, y ustedes exactamente ¿cómo se involucran en un proyecto de remake? ¿Ustedes compran los derechos para el remake? ¿Ustedes los venden? Pues nosotros cuando contratamos la representación, porque en realidad nosotros somos representantes de las películas en el mercado mundial, intentamos conseguir los mejores acuerdos posibles en la venta mundial de esas películas. No somos los dueños, sino los representantes. Lo que nosotros pedimos es que se nos deje también de representar el derecho de remake. Nosotros, en ese sentido, la propiedad del derecho normalmente es compartida entre guionista y productor, o guionista, director y productor. Normalmente son eso. Nosotros lo que queremos es tener la certeza de que se nos deja negociar eso para que luego el productor y el guionista, según el acuerdo que tengan, se puedan repartir ese beneficio, el beneficio de esa venta. Vale. Y en el mercado de los remakes, en tu experiencia, ¿se desarrolla más en el entorno theatrical o también en el VOD, o no hay ninguna diferencia? O sea, hablo también como para... Vamos, nosotros lo primero que intentamos es vender un all rights, que así se llama, ¿no? Entonces, encontrar un distribuidor que compre todos los derechos y luego ya decides si esa película sale a salas o va directamente a VOD o lo venden a las televisiones, etcétera. Ahora está muy fuerte las adquisiciones por parte de las plataformas, ¿no? de derechos multinacionales que pues que puede ser muy beneficioso a veces para los productores. A veces esas propias ventas también implican la venta del derecho de remake, es decir, te compran la película y su derecho de hacer cualquier remake o spin-off. Es una práctica también muy habitual, por ejemplo, en distribuciones de los majors. Te compran el derecho de la película y también el derecho de poder distribuir cualquier remake o spin-off. Son formas de garantizarte que algo que ha funcionado bien sigues teniendo la posibilidad de disfrutar del posible beneficio de lo siguiente. Vale, lo preguntaba también por formatos, o sea, ¿esto funciona igual para películas como para series, o en series todavía no se ve el caso de remakes? Sí, no, funciona para las dos cosas. De hecho, tú tienes una serie danesa que se llamaba The Border, por ejemplo, que se ha hecho remake en la frontera mexicano-estadounidense, se ha hecho en Francia, se ha hecho en varios países, y hay series turcas que han conseguido hacer remakes. De hecho, la venta del remake en las series empezó probablemente casi antes que en el cine a ser tan grande. El cine siempre ha vendido remakes, pero no, desde lo que yo entiendo, el mercado actual, sobre todo para el remake latinoamericano, se ha multiplicado muy recientemente, pero en cambio las series sí hacían. Mira, por ejemplo, yo mismo produje en España, mi empresa produjo La Lola, que era una serie argentina, y yo la hice para España. Valientes, una serie argentina, yo la hice para España. Entonces es muy habitual en las series
como se dice, o compras la lata, es decir, la serie terminada, o compras la idea. Y eso es pan nuestro de cada día en series. En cine no era tan popular hasta que empieza a serlo sobre todo con las comedias. Sí, mayormente acá hemos visto que comedias y que thrillers son como que los géneros de los que más se hace remakes. Claro. ¿Hay algún género del que tú no recomendarías, o tú, si ves un proyecto y dices, no, este género no hago un remake? Pues hombre, cualquier drama personal autoral. Yo no me veo que no se es una pueda cosa hacer por género. un remake de Roma o un remake de Amarcord de Fellini, ¿entiendes? Hay cosas que el género más dramático, las películas más autorales, pues es muy difícil hacer un remake. En cambio, películas que son más de idea, de concepto, de acción, pues es más fácil hacer remake, porque básicamente lo que estás hablando es de una base de estructura dramática que vas a imitar con unos personajes. Es difícil hacer un remake de obras personales. Vale. ¿Y hay algún tipo de estadística de qué países producen más contenidos o venden más contenido para remake y qué países compran más? ¿O es una cosa si la hay, yo la desconozco. Yo te puedo decir que veo Argentina vendiendo mucho remake, veo Chile ahora vendiendo remake, veo Francia vendiendo mucho remake, veo Italia vendiendo mucho remake, pero no te sé decir la estadística. En cambio, no veo el mundo anglosajón vendiendo tanto remake. Vale. Y por preguntar solamente, ¿influye en algo el presupuesto de una película en sus oportunidades para remake? O sea, no. ¿deben ser un presupuesto en específico? No, influye la idea. Puedes hacer... Aunque sea de bajo presupuesto, igual... Mira, en España Julio Medem hizo un remake de una película chilena que era muy barata de presupuesto, luego tuvo bastante éxito internacional, pero en principio el presupuesto era muy barato. Es la idea lo que se compra. Quiero decir, ¿por qué existe el remake? Pues porque es muy difícil crear buenas obras originales. Entonces, de la misma manera que ¿por qué se compra una adaptación de un libro? Pues porque te da una base que te permite crear una dramaturgia, una historia y una película que luego funciona. El remake pasa lo mismo. Tú ves una película de algún país y dices, oye, esto si yo lo traspaso a mi país me puede funcionar, y por eso haces el remake. Pero esa película que tú adquieres esos derechos puede haber sido una película muy pequeña, independiente, o puede ser una película grande en un país. En general, no sé si tienen un gran éxito internacional, pues cuesta más hacer remakes, porque ya la gente se queda con la película. Por ejemplo, Intocable, la película francesa que fue un éxito mundial tremendo, pues se hicieron remakes en algunos países que no tuvieron el impacto y la repercusión que había tenido la original. Y a veces, en cambio, se compran derechos de películas que prácticamente desconocidas, que funcionan y entonces se convierten en grandes éxitos nacionales. Va así la cosa. Es la búsqueda de una idea, de una base dramatúrgica que tenga unos elementos que tú ves que lo puedes trasladar bien a tu país y que puedes atraer actores o actrices de cierto renombre, un director, y entonces dices, bueno, pues una película que, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo los derechos de remake de Maravillas, Campeones, y tiene todo el sentido del mundo, porque Campeones es una película que la estructura, la de Fesser, que ganó el Goya, la mejor película en España este año y que se ha vendido en todo el mundo, pero tiene una estructura que funciona, la historia funciona, un hombre que tiene un problema y se ve obligado a lo que considera como una carga, acaba siendo una bendición, y rodeado de personas con discapacidades mentales que se demuestran que son casi más humanas que el que se supone, y que son más personas y que son hasta más inteligentes que el zote que no entiende que la vida se puede ver de muchas maneras, y eso está fascinando. Entonces hay una adaptación ahora que viene muy fuerte en Francia, probablemente habrá una adaptación en Estados Unidos, una adaptación en Italia, una adaptación en China, en Oriente Medio, en la India. Wow.
Sí, sí, por eso te digo, o sea que y todos esos países la van a dar un punto de vista distinto, porque no en todos los países tienen la misma aproximación al tratamiento de las personas con discapacidades intelectuales. En España pues hay cierto nivel de protección, en otros países no lo hay. En España el baloncesto es importante, en otros países lo van a adoptar, van a cambiar el deporte porque es más importante otro. Claro, comprendo. Bueno, excelente. Nosotros aquí en el programa también tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Que es una serie, como un ranking con tips para los productores que están empezando un proyecto. Ajá. Entonces te íbamos a pedir que, ya que hemos hablado tanto de los remakes, nos menciones qué elementos puntualmente le dirías a los productores en los que se fija el latido a la hora de buscar a la hora de decir, bueno, este proyecto tiene potencial para hacer remake. En la historia es el guión. A nosotros, mira, hay una película que he llevado latido y que no tengo los derechos de remake y que me arrepiento muchísimo de no haberlos tenido. Sé que están prevendidos o colocados a alguien, que es Al final del túnel, una película hispano-argentina de Rodrigo Grande, que me parece que es un remake maravillosa. Pues yo esa película, ya cuando plantearon llevarla, que quería el derecho de remake. ¿Por qué? Pues porque tiene una estructura de tensión interna, cuenta una historia muy bonita y hay otra historia de enamoramiento y dramatúrgicamente funciona como un reloj. Y es facilísima de adaptar a cualquier otro país, que sucede en Argentina, pero podría pasar en cualquier país del mundo. Es universal. Es total y absolutamente universal. Entonces, cuando las ves, lo lees y dices, esto tiene remake, lo ves inmediatamente. Ahora hay otras que no. Hay otras que dices, pues estás en la película y dices, mira, da igual, déjalo, no tiene caso. No tiene caso. Claro. Bueno, es perfecto. Te agradecemos por tu tiempo y por compartir con nosotros. Y bueno, a todos ustedes gracias por escucharnos y esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.